Hola Cecilia, ¿cómo estás tú? Oye, mi tecito. No estamos de nuevo acá. Bruno Nervi. Bruno Nervi tiene que... Eso. Hola, hola, está llegando la gente. Está llegando... Llegó Bruno, lo cual es bueno. Hola Bruno. Hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchas o no? Te escucho perfecto, te escucho perfecto. Ahí se unieron puros amigos. ¿Tienes muchos amigos, tú parece? Sí, tengo muchos amigos. Es lo más Hola. importante en la vida, ¿no? Es bueno, es bueno, Bruno, es muy bueno. Oye, yo creo que a ti todo el mundo te conoce, pero de todas maneras tienes que presentarte en estas cosas. No sé si puedes contarnos por qué es tan bueno poder conversar contigo de este tema. Entonces, cuéntanos qué es lo que haces tú. ¿Quién es Bruno Nervi? Yo soy Bruno Nepi, soy oncólogo, eh, con 4 hijos, estoy casado con la Jime y trabajo en la Católica como oncólogo desde hace 20 años o 25 años y me dedico a ver junto contigo pacientes que tienen cáncer y familias de pacientes que tienen cáncer. Y hola Carolina. Hola, Hola Bruno, hola, hola. Me hola, hola. estaba preguntando Bruno José está eh, presentando. que Sí. por qué me invitaban a conversar este tema. ¿Quieres que se presente la Carolina o quieres que yo siga, José? No, pero Sigue termina nomás tú porque ya Bruno. ¿Ya? llevas en la mitad. Sí. Te estaba Entonces, escuchando además. perfecto. Ah, ya, bueno. Entonces, me he dedicado toda la vida a formar más oncólogos, para ayudar a personas que se enamoran con el arte que tengo yo de regalo y que me hace muy feliz. Y me he dedicado a formar parte más o menos importante, junto contigo, de hecho, José, de los oncólogos que tenemos repartidos en Chile. Siempre faltan y siempre queremos más, pero eso nos incendia el corazón. Y estando en eso, hace 7, 8 años atrás, nos vimos envueltos en la oportunidad de armar una fundación que se llama Chile Sin Cáncer, para poder darle la mano como no solo como oncólogo, sino que como persona, como chileno, a los enfermos y las familias que tienen cáncer. Y nos fueron resultando cosas, y más que organizáramos cosas, tal vez en la experiencia de Carolina, eh, fuimos siendo testigos en nuestra historia de oportunidades que íbamos tomando, y me di cuenta que habían oportunidades muy lindas para mejorar las condiciones de nuestros enfermos que tienen cáncer. Y primero desde la universidad, ahora además desde la fundación y desde el ministerio, tengo la oportunidad de regalar mis amistades, como tú decías ahí, y mis capacidades y mis tiempos para hacer un Chile más lindo en esto. Y hacer que no solo descubramos mejores tratamientos, sino que lo más difícil es que le alcance para todos. Así que eso es lo que enciende mi corazón. Con la Carolina nos dedicamos un poco a eso, contigo. Y yo creo que me invitan para conversar de las oportunidades que tenemos como país, como sociedad civil, para explotar más todavía estas mejores oportunidades para nuestros queridos pacientes. Grande, Bruno. Grande, bueno, muchas gracias, gracias. Bueno, tú fuiste mi profesor y mi amigo y ahora eres más mi amigo que mi profesor, pero sigue siendo ambas cosas y te agradezco las dos cuestiones, ¿ah? La amistad y la enseñanza. Carolina Goich, usted es mucho más famosa que nosotros dos juntos, pero de todas maneras le tengo que pedir que se presente para que nuestros auditores, auditoras sepan todo esto, con quién estamos hablando. Puede ser más conocida, pero eso no significa que más o menos importante, ¿eh? Porque yo creo Ah, ya que bueno. frente al tema del cáncer somos todos necesarios, nosotros los que estamos los tres acá y también todos los que se están uniendo. Y en ese ánimo hoy día, ¿no? Con Bruno nos conocimos a propósito del tema de cáncer, nos convocó además un común amigo, una tremenda persona, no solamente un tremendo médico y profesional, Jorge Jiménez, ¿no es cierto? Un tremendo profesor que fue el que partió con el Foro del Cáncer hace algunos años ya, el que me invitó a trabajar en lo que eran en su momento las bases de lo que hoy día es la Ley Nacional del Cáncer, y fue en ese caminar juntos, ¿no es cierto?, que hemos compartido nuestras capacidades, más bien poniéndolas al servicio, así como lo planteó Bruno, en función de salvar vidas, en función también de visibilizar la realidad de la gente que tiene cáncer, de las personas que tienen cáncer, y también de mejorar su calidad de vida con la enfermedad,
que yo creo que es un tremendo desafío. No solamente cómo menos gente se enferma, sino también cómo podemos vivir con una enfermedad que en muchos casos sabemos, ¿no es cierto?, que incluso es crónica, ¿no es cierto? Pero yo creo que si hay algo que nos motiva y nos mueve así como desde lo más profundo, es lo que uno siente muchas veces de impotencia frente a la inequidad, frente a la injusticia, frente incluso a veces a cosas que se dejan de hacer y cuando detrás de eso hay algo tan importante como una vida. Así que feliz de estar aquí compartiendo. Gracias, muchas gracias. Eh, bueno, sí, pues yo también parto diciendo que también veo como ustedes están ahí en la alta esfera de la toma de decisiones y están empujando con mucha pasión este tema, estos avances, y les agradezco, parto agradeciéndoles. Y bueno, yo me presento muy cortito, yo soy oncólogo médico y trabajo en un hospital que se llama Sotero del Río y en una universidad que se llama Universidad Católica y en alguna fundación con Bruno Chile Sin Cáncer, por eso estoy en este rol de moderador. Y también, igual que ustedes, comparto este fuego que podemos decir que nos mueve, ¿cierto?, de cambiar las cosas, sobre todo para estas personas que sufren esta enfermedad tan terrible. Así que tengo una pauta acá que ustedes igual tienen, quizás me gustaría salirme un poco a veces, pero no al principio del MIDE. Entonces, Bruno, aquí nos puedes resumir muy corto más o menos por qué el cáncer es un problema tan grande de salud pública, como qué pasa con el cáncer en Chile hoy como problema de salud pública. Eso. Bueno, yo creo que el cáncer es de los problemas de salud más grandes que tenemos en el país. Acá, todas las enfermedades tienen su dificultad, pero hay una cosa, un dolor muy grande que tiene la experiencia de cáncer, que es que hay una brecha muy, muy difícil, muy grande de oportunidad. O sea, tenemos mejores tratamientos hoy día claramente, y si pillamos más chicos los tumores nos va mucho mejor, pero tenemos dificultades para que en todos los chilenos, de hecho, partiendo más atrás todavía, tengamos buenas estrategias para prevenirlo, por ejemplo. Entonces, la prevención, la oportunidad de diagnóstico, los tratamientos, el seguimiento, los cuidados paliativos, no son iguales para todos los chilenos. Y eso es algo que yo creo que no es aceptable, que nuestro país un poco lo ha tolerado, ¿no es cierto?, como diferencias en las oportunidades de educación, pero creo que hay un momento hoy día y una sociedad que no lo acepta. No es aceptable que la persona que trabaja en el centro de cáncer, no sé, o en la portería a lo mejor, que tiene FONASA, tenga menos oportunidad que yo, que tengo una ISAPRE. Creo que hoy día no estamos para eso. Y hay, de los 18 millones que somos, tenemos 60.000 diagnósticos de cáncer al año. O sea, hay 60.000, no cáncer, hay 60.000 personas. De hecho, no solo 60.000 personas, hay 60.000 familias que todos los años sufren el dolor de tener a un ser querido enfermo de cáncer. Y de eso se muere la mitad, más o menos. O sea, tenemos como 30.000 muertes en el país. Y se mueren 3 chilenos por hora. Y uno de esos chilenos se muere porque no tuvo oportunidad de llegar a tiempo. No fue diagnosticado a tiempo o no tuvo acceso a un tratamiento apropiado, oportuno. Entonces, si de los que estamos acá, la mitad más o menos vamos a hacer un cáncer alguna vez, y casi todo, el 70% tenemos un familiar cercano con cáncer. Así que hablar de cáncer es algo que tenemos que acostumbrarnos para poner arriba de la mesa, no tener susto, y hay que organizarse. Entonces, yo creo que la enseñanza más importante de estos últimos 3 o 4 años, donde lo hemos visto, de hecho lo hemos pasado muy bien, Carolina, lo vamos a seguir pasando muy bien, y contigo, José, con nuestros equipos que están enamorados con esto, los cambios que tiene el país son increíbles en cuanto a oportunidad. Estamos muy, muy lejos de donde queremos llegar, pero por lo menos hace 3 años pudimos declarar en un plan escrito del ministerio que había cosas que no hacíamos bien y pusimos donde queríamos llegar. Y yo te diría, eso es de las cosas más importantes que le ha pasado al país en los últimos 3 años. Aceptar que lo estamos haciendo mal en muchas cuestiones y definir dónde queremos estar, porque eso permite que los tomadores de decisiones tengan como un mapa de para dónde moverse. Y así que el cáncer nos toca a todos, es súper importante, hay brechas inaceptables, muy, muy injustas, pero esto no es culpa ni del gobierno ni del ministerio de turno, porque van cambiando. De hecho me ha tocado participar en la arena de toma de decisiones con distintas personas de distintos partidos. Y hablando de cáncer, yo diría, hay un corazón, ¿no es cierto?, que compartimos. Y Carolina, desde el Senado, pucha que nos has ayudado a que personas tan distintas en muchos temas acá se alineen, porque queremos un Chile más bonito. Entonces, Chile tiene cambios importantes, hay más oportunidades,
y el Chile lindo que soñamos es donde todos tengamos la misma mejor oportunidad. Así que yo creo que este es un tema súper, súper relevante que hay que sacar más a la arena, así que yo invito a todos los que están conectados desde su arte a atreverse, a aletear para que tengamos mejores oportunidades. A todo esto, Fantástico. el Sí. aleteo social. Carolina sacó a la calle con Jorge Jiménez, nuestro querido maestro, y con mucha otra gente de la sociedad civil, que presionó para que hubiera una ley de cáncer. Y yo me acuerdo cómo el presidente Mm. Piñera, en ese momento, en el fondo, dada la presión social, se comprometió a que saliera una ley de cáncer. Y cuántas otras cosas con presión social nos ha permitido construir algo que es lindo como un constructo social de mejor oportunidad para nuestra gente. Oye, Bruno, bueno, tú dijiste varias veces, hablaste de la ley de cáncer y qué bueno que está Carolina con nosotros, que ha sido, ¿cierto?, una grande impulsora. Y les voy a hacer una pregunta que nace en los pacientes, igual, en el policlínico, que es que, ¿por qué hicieron la ley de cáncer y por qué no, cuál es la diferencia entre eso y meter todos los cánceres al plan auge? Porque la gente tiene mucha fe en el plan auge, ¿eh? Como que identifican que el plan auge Mm. ha cambiado cosas para algunas personas. Entonces, ¿por qué hacemos la ley de cáncer y no hacer lo otro? ¿Cuál es la Mm. diferencia? Sí. Y de hecho, la gente no entiende. Porque, oye, si es la mama, sí, pero si es el páncreas, no, cuando es la misma persona. Y a lo que aspiramos es a que todos los cánceres tengan una entrada común. Ahora, eso va más allá del auge, porque tú sabes que muchas veces el tratamiento no está dentro de la canasta y a pesar de que existe el tratamiento, no se puede incorporar. Y son esas las cosas que la gente no entiende y con justa razón. En el fondo, a lo que aspiramos es que en la medida en que exista un tratamiento, la persona, si es el tratamiento que corresponde, tenga acceso. Pero también en esto es súper importante que cuando hablamos de la ley de cáncer, que lo que hace es darle continuidad a ese plan del que hablaba Bruno, ¿no es cierto? Esto donde decimos en Chile, estas son nuestras metas, esta es nuestra situación, que eso no dependa del gobierno de turno, eso es lo que hace una ley. Y lo discutimos muchas veces, ¿necesitamos un plan? ¿Basta un plan? ¿O necesitamos una ley? Y lo que busca es que, así como le pasa a una persona que enfrenta un cáncer, que le da lo mismo que cambia el ministro, le da lo mismo que cambia el presidente, o sea, es mi historia de vida que continúa, esto también es una política pública que llega para quedarse. Y es una política pública porque no solamente contempla el que esté el tratamiento, ¿ah?, sino que también todas las otras cosas, desde cómo abordamos el tema de prevención, la detección precoz, que es tan importante y que muchas veces se nos queda como retrasada. Hablamos siempre de los tratamientos en cáncer, pero el gran desafío es cómo llegamos a un diagnóstico lo antes posible, porque ese cáncer entonces va a tener más probabilidades de un tratamiento exitoso. O aspectos que hemos considerado en la ley que tienen que ver con temas más sociales, la garantía de que una persona con cáncer pueda seguir trabajando y no sea estigmatizada para eso, ¿ah? Entonces, cómo la sociedad civil en esto trabaja en conjunto, no solo con el Ejecutivo, no solo con el Ministerio de Salud, sino también con el mundo privado, cómo una empresa puede aportar a la construcción de un centro de cáncer, y ustedes saben de esas experiencias, cómo nos articulamos con el mundo académico, el mundo de la investigación. Eso va mucho más allá de que ir ingresando garantías, ¿no es cierto?, en la lógica del GES, que es algo valioso y donde tenemos todavía un pendiente en materia de cáncer, pero esto es una estructura de alguna manera que nos ayuda a organizarnos y a poner todos nuestro aporte con metas concretas, que se miden, que se evalúen, para poder abordar esta enfermedad en conjunto. Yo te diría que eso es la ley de cáncer. Oye, José, Un Bruno, ¿le puedo preguntar a dale, Carolina, dale. ¿Sí? cómo se vio desde el Senado que hubiera una ley para una enfermedad? Porque hay muchas otras enfermedades. O sea, eh, a mí me queda claro que soy oncólogo y qué sé yo, pero ¿cómo lo vivió el Senado, no sé, los diputados, otras personas, el hecho de que hay una prioridad, ¿no es cierto?, ahora por la gran brecha que hay. O sea, eso fue parte de la discusión. A nosotros nos costó mucho sacar adelante la ley del cáncer, y mucha gente dice, oye, pero ¿cómo? Si teníamos la firma en algo que yo pocas veces he visto en el Parlamento, la firma de todos los diputados y todos los senadores respaldando. Lo que necesitábamos era, ¿no es cierto?, el patrocinio del Ejecutivo, de la firma del presidente, porque eso permitía tener los recursos. Pero uno de los cuestionamientos era, si hacemos ahora una ley para el cáncer, entonces mañana hacemos para otra. Y uno dice, estamos hablando de la enfermedad que va a ser a poco andar primera causa de muerte en nuestro país.
O sea, Bruno da datos que cuando uno los comenta en un grupo, yo de repente en una mesa de 5 personas digo acá, saquemos la estadística. La mitad de los hombres, ¿no es cierto? Un tercio de las mujeres van a tener cáncer. Yo ya aporté, y empezamos en la mesa a mirarnos las caras y a quién le toca. O sea, el impacto que tiene desde el punto de vista económico para las familias, pero además algo desde lo positivo, ¿cuánto podemos hacer para salvar vidas si llegamos a tiempo? Entonces uno dice, esto justifica que tengamos una ley específica. O sea, no es cualquier enfermedad. Y además nosotros tenemos historia en esto de política pública. Generamos una ley para los tratamientos de alto costo o la ley de SIDA, uno dice en temas que son súper importantes, que nos permitieron coordinar esfuerzos y sobre todo esto que a mí me gusta mucho insistir, es que son políticas que llegan para quedarse, que dan estabilidad, porque esto no depende del color político. Ahora es una construcción y hemos sido siempre muy francos con los pacientes, con quienes hemos trabajado la ley, porque a propósito de la pregunta, uno dice, oye, ¿por qué no se resuelve la ley de un día para otro? Tanto que hay que hacer. Y es de alguna manera una estructura que tenemos que seguir alimentando, donde no conseguimos todo lo que queríamos, tenemos un fondo de 60.000 millones para tratamientos que no están cubiertos hoy día, ni en el GES ni en la Ricarte Soto, el desafío de utilizarlo, como eso es un puente para después ir incorporando otros tratamientos. Eh, la ley lo que nos permite, y que es parte del objetivo también, es trabajar en conjunto y ir estableciendo metas como país para que efectivamente el cáncer que llega para quedarse, algo que podemos comentar, ¿no es cierto?, que ha pasado a propósito del COVID, que se ha invisibilizado, hemos retrocedido en eso, pero el cáncer se ha agravado, la situación de los pacientes con cáncer o diagnósticos tardíos, ¿cómo abordamos eso? Eso justifica absolutamente una ley. Oye, Bruno, y tú que lo ves desde la parte clínica y desde una situación además que tiene que ver con la formación de capital humano y otras cosas, ¿cuáles serían a tu juicio los puntos más importantes de la ley, digamos, qué es lo que va a cambiar en la práctica que es tan bueno? Si es que uno dijera, no sé, top 3, top 5 cosas. Am, yo, si tuviera que elegir las cosas más relevantes, eh, yo no entendía bien cuando hace unos años atrás escuchaba a Carolina y a Jorge Jiménez hablar de la importancia de una ley de cáncer. Y esta pregunta, porque nos tocó estar con ministros que decían que ¿para qué vamos a hacer una ley si vamos a meter esto al GES? Entonces, yo entiendo ahora, después de estar un poco más y entender y participar y querer más a la gente del ministerio, todo el esfuerzo que pone, con todas las dificultades que hay, una ley se queda, como dice la Carolina, y se queda. O sea, la ley lo que declara es que queremos que todos los chilenos tengan igual oportunidad ante el cáncer, así como objetivo, digamos, explicitado. Y lo más relevante que trae la ley, yo creo, hay tres cosas. Uno es que mandata una comisión nacional de la ley de cáncer, que está integrada solo por sociedad civil. Está integrada por 11 personas, esperamos que sean bien sabios, ¿no es cierto? Y representantes del mundo de la academia, o sea, de las escuelas de medicina. Da lo mismo de qué universidad sean, pero 3 personas que van a poner en esa comisión el pensamiento en relación a la formación, a la innovación, a la investigación. Hay 3 personas que conocen de cerca lo que es la experiencia de tener cáncer, que son nuestras maravillosas fundaciones y agrupaciones de pacientes, que da lo mismo cual sea de nuevo, sino que ellos van a mostrar lo que necesitan las personas de verdad, digamos, con el problema del cáncer. Y hay 5 sociedades científicas que da lo mismo cual sea, lo importante es que van a poner ahí el arte, ¿no es cierto?, de querer a los pacientes desde la vereda donde estemos hablando de sociedad científica, y esa comisión de 11, que nos va a representar a toda la sociedad civil, va a estar en una posición, de acuerdo a la ley, de compañero del ministerio, de asegurarse que el Plan Nacional de Cáncer se vaya implementando, de ser compañero de viaje del ministerio, en el sentido de que si necesitamos especialistas para que cuestión los pongamos, y también para decir, ministerio, mira, vamos lento, o nos estamos enchuecando del camino que queremos. Entonces yo diría, el tener una ley que ponga a la sociedad civil en una situación de ese valor, para poder mostrar qué es lo que queremos construir como país, es lo más importante. Segundo, acá sin recursos no nos movemos, pero este no es un problema de plata, pero sin recursos no nos movemos. Y acá la manera como van a estar puestos los recursos es lo que yo encuentro muy interesante. O sea, yo espero que haya plata de ley de presupuesto probablemente, o de fondos nacionales o internacionales puestos como para cáncer, pero más lindo que eso es que va a permitir o va a coordinar
el que la sociedad civil empresaria, probablemente de las regiones, ¿no es cierto?, pueda hacerse parte de la solución de este problema, donde tenemos un canal ahora de beneficio tributario que permite la ley, que nos va a permitir orquestar en alguna provincia, porque la idea de esto es que releve sobre todo lo que pasa en provincia, donde provincia, con sus problemas, de acuerdo a lo que dice el Plan Nacional de Cáncer que le falta, que eso lo escribió el Ministerio con nuestra participación para 10 años. Entonces tenemos el bloque que nos falta y la ley nos va a permitir congregar al mundo empresarial para darle la mano a sus trabajadores. Entonces, esta ley convoca, permite que participemos, dice que el problema no es del ministerio, sino que es un problema de todos. Entonces, la sociedad civil tiene un rol importante de auditor y de responsabilidad de participar. Hay una manera para meter recursos concretos para generar un cambio. Y yo te diría, la otra cosa que me parece que es súper relevante de la ley es que está en función de un plan, ¿no es cierto?, de un plan hecho por los expertos del ministerio, que nos arma una carta Gantt, de hecho para 10 años, que tiene que ser por la ley, revisado cada 2 años y medio. Entonces, este plan que está co-construido con la sociedad civil, que marca dónde queremos llegar, que se va a revisar cada 2 años y medio, es el camino por donde tenemos que andar. Entonces, esta ley invita a la sociedad civil, permite meter recursos y nos da el camino por donde tenemos que movernos. Esto era inimaginable para mí hace 3 años atrás. Les puedo preguntar algo así, pero de manera, obviamente, a uno, cuando ustedes hablan esto, uno dice, fantástico, esto es fantástico. Pero después a mí me pasa, yo por lo menos fui a leer la ley, y de hecho hoy día me la leí de nuevo porque tenía este libro, y uno dice, y como que se pregunta, ¿cierto? ¿Por qué aparece, por ejemplo, nombrado cuidados paliativos? Aparece nombrado, pero quizás después cuando uno ve el tema, no sé, en la puesta en práctica, por ejemplo, ya que nombraron el tema de las drogas de alto costo, uno ve un tremendo fondo para drogas de alto costo, pero al mismo tiempo, como que quizás yo echo de menos, o ustedes me podrán a orientar qué es lo que está pasando ahí, por ejemplo, una cosa más concreta del tema de cuidados paliativos, que es algo que preocupa a todo el mundo, o sea, y que todo el mundo estamos de acuerdo que tienen que ser de excelencia, ¿cierto? ¿Y qué piensan de eso? Como de que quizás al ver la ley uno piensa que falta una señal más grande como hacia los cuidados paliativos, o es una idea mía nomás. ¿Qué piensan ustedes? No sé. Sí, o sea, mira, ya ahí el haber mencionado cuidados paliativos es súper importante en términos de lo que la ley visibiliza. Claro. En otra parte aparece la consejería genética, por ejemplo, y a partir de eso se empiezan a generar otras cosas. Hay un tema que no logramos que quedara respaldado, que tiene que ver con el resguardo de la fertilidad, que es un tremendo tema para mujeres jóvenes además y donde no puede pasar por recursos, pero yo te podría empezar a enumerar varios. Entre los comentarios nos dicen qué pasa con la reinclusión de los pacientes a la sociedad. Entonces, Claro. la ley te da un marco, yo creo que algo que es súper importante, pero que la ley te da como el marco inicial, es cómo miramos el cáncer en toda su dimensión. En toda su dimensión, ¿no es cierto? Lo que tú dices, todas las etapas de tratamiento, desde la prevención hasta los cuidados paliativos y lo que significa ese Claro. espacio que hoy día estamos discutiendo en la Comisión de Salud, justamente la próxima semana la ley de cuidados paliativos más allá de cáncer, porque siempre dicen, no, en cáncer está Claro. cubierto, pero uno sabe que hay mucho más que hacer, que no es solamente lo que pasa con la persona, sino también cómo se aborda la familia, cómo eso se incorpora desde el primer día, ¿no es cierto?, del tratamiento, no solo en la etapa final de un tratamiento. Entonces, este concepto de miremos cáncer en todo lo que engloba. Alguien menciona por ahí la atención primaria y la relación con la formación de los médicos, ¿no es cierto?, de los especialistas de salud. Yo hablaría del equipo de salud más bien, en la atención primaria y cómo tiene nociones de cáncer, es que es súper importante. O el gestor de caso que es la persona que acompaña a la persona que tiene cáncer, en vez de que la persona, además de lidiar con su cáncer, tenga que lidiar con la burocracia muchas veces de los sistemas y estar detrás de tu biopsia o detrás de la hora. ¿Te fijas? Entonces aquí yo creo que es como todos esos aspectos se conjugan. Bruno decía, son importantes los recursos. Por supuesto que son importantes los recursos. No es solo recursos, es cierto, hay otros temas que tienen que ver con gestión y con ir ampliando esta mirada, que yo creo que es lo importante en cáncer y cómo tenemos un plan que nos ordena
el Plan Nacional de Cáncer es la principal herramienta de implementación de la ley, y la comisión, que bien nos contaba Bruno cómo está conformada y que en los próximos días deberíamos tener novedades ya de cómo se escogen, ¿no es cierto?, a los representantes por cada uno de los estamentos, las sociedades científicas, las carreras de medicina, o sea, las universidades que están detrás de eso, y las fundaciones y organizaciones de pacientes son los que están encargados de supervigilar el cumplimiento del plan, aportar, pero también velar, ya no como una tarea solo del ministerio, sino con la sociedad civil, que es de donde surge esta ley, y que se vaya cumpliendo e ir actualizando también las metas que nos ponemos en cada uno de los territorios, ¿eh? Yo con esto termino esta intervención, pero yo veo algunas personas que son de regiones extremas, que se preguntan, oye, ¿esto qué significa para nosotros? Por ejemplo, el diputado Calisto, ¿cuántas veces hemos conversado en Aysén? Que muchas veces más aislado que Magallanes, que es mi región. Claro. Y la red de centros oncológicos lo que hace es tratar de acercar la atención lo más posible a donde vive la gente. Ahí hay un diseño que es para varios años. ¿Cómo lo aceleramos? ¿Cómo eso se engarza también con la formación de especialistas? Porque no nos sirven de nada los edificios y los equipos si no están los recursos humanos capacitados, ¿no es cierto? Y por eso el plan tiene cada una de esas líneas que van avanzando en conjunto. Oye, José, Dale, dime. no, sobre lo que preguntaste antes, los cuidados paliativos, ayer se murió Marcelo, un paciente mío que acompañé por un par de años, y en los últimos días todo nuestro grupo hizo malabares para poder acompañarlo, para preocuparnos de Lucas, su hijo, y los otros dos más chicos, cómo se hacían parte de lo que pasaba, con un arte de nuestras enfermeras y equipos de doctores de paliativos que permitió que fueran parte de este apagamiento de nuestro querido Marcelo. Y si tú le preguntas a esa familia cuál fue el momento más intenso o del que se van a acordar, no fue de las quimioterapias que le pusimos, él tuvo oportunidad de agentes biológicos súper caros. Para ellos fue como con mucho cariño los acompañamos sin gastos de plata, pero con un arte lindo que se entrena y que se aprende con nuestros paliativistas. Entonces, los cuidados paliativos, decía alguno de los que está participando, cómo reintegramos a nuestras personas a sus trabajos. Eso no es algo solo de tecnología y máquinas y drogas caras, eso tiene que ver con el arte, de cómo en Chile queremos acompañar a nuestros pacientes, en el pedazo que es prevenir y en el otro pedazo que tiene que ver con el despedirse, con el apagarse. Lo otro es la participación, mencionaban algunas de las personas que están escribiendo, chateando. Acá, los que están enfermos de cáncer, las familias, los que se han recuperado, tienen mucho que decir a los que construimos y tomamos decisiones. Porque nosotros a veces estamos mirando un pedazo del cuento, pero lo que de verdad le importa a la gente, ¿no es cierto?, a veces es diferente. Tú, José, construiste una cosa muy bonita de coparticipación de un manual para los pacientes, que es una manera de quererlo mucho, ¿no es cierto? Nosotros con nuestro arte los educamos, les mostramos cómo lo pueden entender. Y la otra cosa es que uno a veces dice ya la ley nos soluciona las cuestiones, pero lo que le importa a la señora Juanita, que está haciendo una cola para que la vean los doctores, es que ¿quién le va a resolver ahora el problema? Y yo no quiero ser triunfalista con lo de la ley, qué sé yo, porque nos falta mucho. Y lo más importante es que no podemos aceptar las brechas y diferencias, tenemos que sentirnos responsables de que la señora Juanita esté esperándose tanto rato en la cola. Sí, de acuerdo. Bueno, mira, yo honestamente pienso que hay múltiples urgencias, ¿cierto? Pero que probablemente de las menos visibilizadas está lo que nombró Carolina, que tiene que ver con la reinserción de las personas. Entonces, eso para mí es como urgente atacar ese problema. Una vez que ya tienen la enfermedad, ¿cierto? Sufren discriminación, secuelas, es realmente un camino muy difícil. Y lo otro es el tema de la prevención. Prevención de cáncer, rehabilitación, cuidados paliativos, y yo pondría en cuarto lugar lo que hacemos nosotros, Bruno, sin ofendernos, pero el tema del tratamiento de cáncer, yo lo pondría como en cuarto lugar. Ahora, pensando en eso, ¿qué piensan ustedes que serían como grandes hitos a los que deberíamos ir para prevenir cáncer acá en Chile? Por ejemplo, está el tema de la ley del tabaco, hay temas de inmunizaciones. ¿Dónde pondrían ustedes los principales, las fichas de este plan? ¿Qué lo consideran más relevante para eso? Eso. Prevención. Temazo. ¿Parto yo? O Como sea, tú quieras. yo creo que esto tiene que ver con estilos de vida saludables, o sea, cosas que nos hacen bien para la vida, nos hacen cosas bien también para prevenir el cáncer. Ahora, yo creo que es súper importante
también decir que uno puede ser súper sano, súper deportista, tener la mejor alimentación, el mejor entorno, y eso no garantiza que no te dé cáncer. Y eso no es algo malo, no es un castigo. ¿Ah? He conversado muchas veces con las mujeres, puede darte igual. Y eso es parte de las estadísticas, de lo que ya hemos estado expuestos, factores que no controlamos. Disminuimos las posibilidades, sí. ¿Mm? Pero ahí lo importante también de la detección precoz. Y uno dice, cada vez que encuentro con un amigo, una amiga, en octubre le digo, ¿tienes la mamografía hecha? ¿O tienes tu PAP al día? En los hombres el examen de próstata, ¿no es cierto? Que además a las mujeres nos sale más fácil hablar de estas cosas, los hombres también hay mucho mito ahí. Es súper importante la detección precoz. Y en estilo de vida saludable, ahí yo encuentro que hay leyes complementarias, algunas de esas las estamos discutiendo, las estamos mejorando, la ley de tabaco, o ahora en las próximas semanas deberíamos terminar la tramitación de una ley que busca regular todo el tema de publicidad en el consumo de alcohol, que al igual que lo que pasa en el tabaco, buscan que sean los chicos desde lo antes posible, ¿no es cierto?, que tengan un consumo precoz, porque eso genera un consumo problemático. O sea, un chico que empieza a fumar de adolescente, lo más probable es que se mantenga después, que sea una adicción. Esas son leyes que complementan, ¿sí? Pero yo creo que es súper importante en esto la conversación que tenemos en las pautas cotidianas, el cómo esto se lleva a la familia, cómo hablamos, y lo hablamos no desde el temor en lo que pasa con un cáncer o el temor que tenemos a la muerte. En general a nosotros nos cuesta mucho hablar de las cosas que no nos gustan, y la muerte es una de esas, o las enfermedades son parte de esas, pero si uno ve, o sea, en tu entorno, Bruno da el dato, ¿no es cierto?, el 70% de las personas han tenido a un familiar o a alguien muy directo que ha tenido cáncer. Entonces, ¿cómo lo conversamos? Pero desde lo positivo, sobre todo con nuestros niños, ¿m? Para ir generando hábitos que sean mejores para la vida en general. Bruno, ¿qué piensas tú de prevención de cáncer? ¿Qué tendrías primero ahí? Mira, si nos dieran 60.000 millones de pesos que nos vamos a gastar en drogas de alto costo, que para ponerlo en perspectiva para los que están escuchando, eh, Chile gastaba en cáncer hace 3 años atrás, en todo, 160.000 millones de pesos. Piensen en ese número, 160.000 millones de pesos. Cuesta imaginárselo. Hoy día Chile gasta el doble que eso, gracias a mucha gente. Entonces, 60.000 millones de pesos en drogas de alto costo es un tercio de lo que nos gastábamos hace 3 años atrás. Es un sexto de lo que tenemos hoy día para manejar el cáncer. Es mucha plata. Si nos dieran 60.000 millones de pesos para prevenir el cáncer, el impacto sería, pero así, increíble, increíble. Entonces, lo más importante, como decía la Carolina Ibáñez, una oncóloga, nuestro equipazo, súper experta en cáncer ginecológico, la obesidad es de nuestros peores enemigos, tiene que ver con más de la mitad de los cánceres. Entonces, Chile tiene que preocuparse por educar a nuestros jóvenes, que no sean gordos, más espacios para hacer deporte, tener, ¿cómo se llama?, que no sea tan cara la comida sana, porque ese es otro problema que tenemos, ¿no es cierto?, que haya premio a los que hacen tamizaje y no tienen sobrepeso, a lo mejor en los costos de las ISAPRES. Entonces, la obesidad hay que abordarla, pero así, súper importantemente. Lo otro, mis hijos que están en etapa de colegio, la mitad en realidad, la manera como manejan el alcohol es pero increíble, o sea, está muy mal, o sea, y cómo fuman. Entonces, tenemos que preocuparnos en los chicos, que sean mejores que nosotros. Entonces, el tabaco y el alcohol hay que sacarlo. Y lo tercero es que hay que vacunar a la población y educarla en sexualidad, para que el papilomavirus, ¿no es cierto?, el cáncer de cuello uterino lo erradiquemos, porque un cáncer erradicable. Lo cuarto es que hay que hacer diagnóstico precoz y tamizaje. Nuestros programas de prevención de cáncer de cuello, de diagnóstico precoz en cáncer de cuello uterino son muy malos. Igual cáncer de mama, cáncer de colon no tenemos. Entonces la cultura de diagnóstico precoz, y hay que llevarlo a la atención primaria para que todos tengan oportunidad de saber cómo prevenir el cáncer y diagnosticarlo precozmente. Fantástico. Sí, po, tenemos ahí una pega, pero hay harta pega por hacer, pero eso sí que sería muy lindo, ¿eh? Tener esos 60.000 en prevención, fantástico. Y yo me gustaría en 60.000 más en cuidados paliativos, y ahí quedo contento. No, ya 60.000 más en rehabilitación. Ahí sí. Los 60.000 cuidados en rehabilitación, cuidados paliativos, ¿qué? los cuidados paliativos en Ya. Inglaterra, que son 60 millones, son gratis, son financiados totalmente por donaciones, por charities. El gobierno no gasta plata, tiene unos cuidados paliativos increíbles para todos gracias a donaciones.
Oye, entonces me salto a la pregunta que viene después, ¿y qué experiencias hay en otros lados de estas colaboraciones que tú acabas de hablar algo de eso, Bruno, respecto a colaboraciones, digamos, público-privadas para atacar el problema del cáncer? ¿Qué es lo que conoces tú? ¿Tú, Bruno, o tú, Carolina? Tú, Bruno, dale. ¿Tú, Bruno, o tú, tú, Bruno, primero y después Carolina? Ya. Bueno, el cáncer no es un problema del gobierno de ni un país del mundo solamente. El cáncer es un problema de todo. Esa yo creo que es la primera premisa. Y que se mueran 3 chilenos por hora y uno porque no alcanzamos a llegar, creo que es una cuestión muy dolorosa. Entonces, hay otros países donde la sensación de responsabilidad ante este problema de verdad les nace el corazón al país. A mí me gusta mucho cómo lo viven los ingleses. De hecho, estuve un semestre para aprender de cáncer de vesícula, que es un área que me interesa, y para aprender de donaciones y cómo los ingleses viven esto. Ellos no tienen centros de cáncer públicos y privados, casi como que no entienden la pregunta, sino que los centros de cáncer son regionales. Entonces, en Manchester tiene un centro de cáncer, en Londres tiene un centro de cáncer, y eso es para el rico y para el pobre, porque ¿por qué va a haber una diferencia? Entonces, para un inglés, genuinamente el inglés siente que el derecho a comer, a tener una casa, a respirar, es igual que el derecho a prevenir o a tratar un cáncer o a tener cuidados paliativos. No entiendo, de verdad no entiendo por qué le estamos preguntando esta cuestión. Entonces, nosotros en Chile nos entrenamos, nacimos desde que somos Chile, chicos, en una situación que acepta diferencias en el colegio que te toca, en la educación, en la oportunidad para ir a la universidad, y suma y sigue en mil cosas. Entonces, para los ingleses es igual. Si tú tienes a la reina enferma, bueno, mal ejemplo, pero ahora alguien muy importante para hacer la cola como le tocó, para cuando le toque. Y lo otro es que la mitad del gasto de los centros de cáncer en Inglaterra viene por donaciones. Y no son donaciones de grandes empresarios, sino que hay un 5% de las platas que llegan por donaciones que son de grandes empresarios, pero hay un 30% que son donaciones de herencia, porque la gente que se muere de cáncer deja parte de su herencia, uno de cada 3 personas, para que en ese centro de cáncer, donde va a ir su familia, puedan atenderlo mejor. Y el 60% de la plata de las donaciones viene por cafecitos, maratones y otras cosas que hacen individuos como nosotros, para ir donando plata mes a mes. Y tú vas a un restaurante o a un café y hay plata para dejar para tu centro de cáncer. Porque el centro de cáncer lo cuidan todos, porque es donde va a ir, da lo mismo, el rico o el pobre que vive en esa zona. Entonces, esa experiencia yo la encuentro que es maravillosa. Sí. Buena. Tengo una pregunta para Carolina entonces, para que si nosotros nos vamos, queremos seguir como el camino de esta ley de cáncer, ¿cuáles serían los hitos principales que deberían ir sucediendo para que nosotros sepamos que esto está funcionando, que vamos bien, digamos? ¿Qué debería pasar? Lo primero fue el año pasado la aprobación de la ley, la publicación. Después nos costó un poquito más que salieran los reglamentos que son fundamentales para algunos aspectos que hay que hacer operativos. Esos reglamentos ya están, en el caso del funcionamiento de la Comisión de Cáncer, por ejemplo. Nos falta que se termine el que tiene que ver con la operatoria del Fondo de Cáncer que se crea, que además es un fondo que hay que alimentar. Entonces, el hito que viene en lo próximo es la creación de esta Comisión Nacional de Cáncer, donde están organizaciones de pacientes, sociedades científicas, ¿no es cierto?, y carreras de medicina. Y una de las tareas que va a tener esta comisión es evaluar el plan de cáncer. O sea, a partir de eso se inicia una evaluación que en la ley está planteada cada 5 años. ¿Ya? Pero yo quiero recordar acá que la Ley Nacional de Cáncer es la primera ley en el Parlamento, en la historia del Parlamento chileno, que se abrió a la participación de la gente. Acuérdense, nosotros, quizás algunos de los que están conectados participaron. Junto con MIT hicimos a través de una web un espacio, ¿no es cierto?, lo levantamos para que la gente pudiera aportar al detalle del texto, no solamente lo que hacemos nosotros habitualmente, que es antes de aprobar o no la idea de legislar en un proyecto. Y una de las observaciones que más se repitió es que a la gente les parecía que 5 años para evaluar el plan era mucho tiempo. Ustedes lo saben mejor que yo, que 5 años es el tiempo en que uno podría impactar en los indicadores de mortalidad, ¿no es cierto? Por eso 5 años, pero fue justamente acogiendo ese planteamiento, por las veces que se repetía, el que se estableció que hubiera una evaluación intermedia y que yo creo que en este caso tiene mucho sentido, porque el primer plan de cáncer se presentó junto con el proyecto de ley cuando partió la discusión. Hoy día ya tenemos ley
el documento, ¿no es cierto?, conocido. Entonces es una oportunidad no solo para evaluar, sino también para ajustar de alguna manera el plan, para darle bajada. Yo me imagino además mucha más pertinencia local, territorial, que puedan participar más las organizaciones y los pacientes en cada una de las regiones y conocer las metas, por qué priorizamos una versus la otra, o qué es lo que esperamos, cuándo va a estar nuestro centro oncológico, cuál es el diseño, está dentro del hospital o no, y qué podemos hacer también desde la sociedad civil para que eso avance más rápido, cómo se compromete, por ejemplo, el Consejo Regional con recursos, que eso es posible para acelerarlo, o cómo trabajamos desde mi consultorio para fortalecer planes de prevención o de acompañamiento. Entonces, creo que esos hitos son muy relevantes. Y hay una que tiene que ver con el uso de los recursos. Hay varios comentarios que dicen cuándo vamos a tener acceso a tratamientos que existen y que hoy día no tienen financiamiento. Nosotros peleamos mucho estos recursos para tratamientos de alto costo, que no son los únicos que contempla la ley. La ley tiene otros recursos también para infraestructura, ¿no es cierto?, para incluso cosas que estaban desde antes de la ley, como toda la campaña de vacunación contra el virus del papiloma humano, tan importante, que son cosas de las cuales tenemos que sentirnos orgullosos como país, que las tenemos, ¿no? Y además en forma universal. Pero es muy importante que esos 60.000 millones no los gastemos dentro del año. Y ahí yo tengo la preocupación muchas veces, lo hemos compartido con Bruno, que se soliciten esos tratamientos, que los equipos de salud en cada hospital sepan que están, porque si los usamos el próximo año podemos pedir un poco más, que es a lo que uno aspira. Uno sabe que eso no es suficiente. O podemos pedir también para otros ítems, como tú lo decías, para prevención, Sí. para paliativo, o para otros temas que sabemos que todavía requieren mayor financiamiento. Oye, la Carolina, Oye, una pregunta, y esto, José, perdón, dale, José, dale, la dale. Carolina marca de cerca al ministro, a la otra gente del ministerio, para que se muevan con la ley de cáncer, con las platas. A mí que me toca a rato estar metido en reuniones entre ministerios, no es que le tengan temor, pero pucha que la respetan, porque cuando la Carolina Goy llamó para no sé qué cosa, todos dicen, como saben que va a volver a llamar mañana y pasado y pasado y pasado, se tratan de mover las cosas rápido. Así que muchas gracias por eso, No, por sí gente Carolina. Sí. no, sí te creo, se siente ahí en ímpetu. Lo que sí, claro, ya a mí me encantaría saber si esta marcha, el plan, va a poder ver la gente en qué va, va a ser como una especie de cuenta pública, o esto va a quedar como en el consejo asesor, saber en qué va la marcha del plan, lo que tú decías, oye, la gente de Aysén va a poder saber cuándo va a estar listo su centro de cáncer, o va a haber algo así, o en realidad no. Una pregunta, no sé, en verdad, no sé. Me gustaría que tuviera eso, pero no sé si está dentro del plan. Yo, yo, eh, no hay cuentas públicas programadas dentro del plan hasta donde yo conozco. Sin Mm, embargo, la ley se imaginó una Comisión Nacional de la Ley de Cáncer que tiene que organizar sus fuerzas para abajo. O sea, la sociedad científica se está organizando para juntarse mensualmente, que esos 5 que están les vayan dando cuenta, lo mismo toda la gente que va a estar ahí. Y esa Comisión Nacional de la Ley de Cáncer va a estar pidiendo insumos de información al ministerio y va a estar exigiendo que pasen cosas. Entonces, tenemos que aprender a usar esa comisión de tal manera que tengamos comunicación para que todo Chile sepa lo que va pasando y tengamos como tú claro. dices, una cuenta, un plan, conocer cuándo le toca al centro de cáncer de nuevo, no tengo idea, a Talca o a no sé. Entonces es una súper buena idea, ¿no es cierto? Que obviamente la sociedad civil puede salir para que vayamos viendo en el fondo esta transición a ser un país más justo. Sí, Yo creo perfecto. que, mira, José, esta ley surgió de la ciudadanía. O sea, Mm. lo que hicimos nosotros fue ser como una correa transmisora, ¿no? Desde el Parlamento. Entonces, es fundamental que la ciudadanía siga participando, que además esté ahí vigilante, ¿no es cierto? Así como salimos en Claro, las marchas y acuérdate que la ley le pusimos en honor a Claudio Mora su nombre para simbolizar todo lo que él puso ahí, todo lo que significaba y la esperanza que había detrás de esta ley. Eso no se va a construir de un día para otro si no estamos encima, en el buen sentido,
Y en eso necesitamos de todos. Entonces yo creo que es clave que esto que ha marcado el inicio de la ley del cáncer se mantenga y se fortalezca. Yo además soy de las que tengo la convicción de que las buenas políticas públicas no se hacen entre cuatro paredes por un grupo de iluminados, sino que al contrario, se hacen con los pies en la tierra, escuchando a la gente, las realidades que viven, aún los más expertos. Muchas veces es distinto cuando tú vives una situación, ¿no es cierto? Hay cosas que no se incorporan con la misma fuerza, entonces cómo rescatamos esa sabiduría, eso es muy necesario. Y mi compromiso, este es mi compromiso personal, no solo como legisladora, es también seguir colaborando en eso, lo hemos estado haciendo junto con Bruno y con Jorge Jiménez desde el foro, en trabajo además con Chile Sin Cáncer, con las otras fundaciones. Yo creo que es súper importante la participación de la sociedad civil. Fantástico, sí, pues igual, por eso creo que tenemos que tirar para allá, ¿cierto? Y sí, yo en realidad creo que hay, esto lo nombró Bruno la pasada, yo creo que hay hartas oportunidades y hay un cambio de mentalidad que tiene que haber también detrás, que tiene que ver por un lado con que no aceptemos estas diferencias como naturales, ¿cierto? Y por otro lado con que, como dice Carolina, nos hagamos parte del proceso como ciudadanía. Y en ese sentido también, algo que no lo he visto mucho escrito, pero creo que es relevante, es que también, así como escuchamos la opinión de los pacientes, deberíamos igual incorporar a la gente que está en los hospitales, ¿eh? Que creo que es difícil sacarlos del tremendo estrés donde están, en el que están metidos en este momento, pero también a veces pasa que por ir como que hay un salto entre los pacientes y los grandes expertos, como Bruno, pero entre medio vemos un montón de no grandes expertos, como yo, como un montón de otros oncólogos y oncólogas, no, que están en los hospitales, que están ahí, que está la Gloria Posada en Aysén, no sé si nos está mirando, y que nos pueden dar una visión igual, y a mí me gustaría un poco también vernos invitados a eso, formalmente, a los no grandes expertos, a los no grandes expertos que están ahí, porque al final, no sé, yo me acuerdo de una señora que se llamaba Lili, ya que Bruno nombró un paciente, yo puedo decir una paciente mía, que se fue al paraíso, pero que no, hace un tiempo que no la veo, y ella, eh, le dábamos un medicamento de alto costo que valía poco más de 5 millones de pesos, pero ella tenía problemas para pagar la micro para llegar a buscarla. Entonces, como que esas cosas que es solamente posible verlas cuando uno está ahí, yo creo, o por lo menos verlas tan concretamente, creo que son parte de los inputs que tenemos que recoger igual. Que yo sé que Carolina está sensibilizada con eso, ella es trabajadora social, igual que mi mamá, así que ella sabe, digamos, que sí. Yo creo que hay todo un rol ahí en la práctica para aterrizar esto que tenemos que pulir. ¿Eh? Respecto a eso, durante la pandemia se integró mucho la red de atención tanto público como privada. Y se dieron estas cosas que, por ejemplo, la gente pudiera vacunarse independiente de su previsión a los lugares, y también que las camas fueron ocupadas en forma organizada, ¿cierto?, para ocupar toda la red a su mayor capacidad para atender a las personas con COVID. ¿Y cómo ven eso ustedes como un ejemplo para seguir a cáncer? ¿Qué tan lejos estamos? Tú, Bruno, igual diriges un centro de cáncer súper grande. ¿Qué tan lejos estamos de algo así para cáncer acá en Chile? Integrar la red. Sí, mira, yo creo que donde tenemos que llegar es que Chile decida cómo va a tratar a sus pacientes con cáncer, cómo va a prevenir, cómo va a acompañar, y que eso sea una carta GAN para todo el mundo. O sea, que tenga, en el fondo, los protocolos de tratamiento, ¿no es cierto?, no sean para lo público nomás, ni para lo privado, y que pongamos abajo y arriba, ¿no es cierto?, para todo. Eso yo creo que es un sueño. Y eso se construye no con los puros expertos, sino con todo, y qué sé yo. Bueno, eso es como un sueño. ¿Qué me preguntaste? Que me fui, me volé con eso y se me está engañando. ¿Qué me preguntaste? La posibilidad de integrar redes, y como lo hemos hecho para COVID. Entonces, yo no creo en el modelo que tiene edificios para hacer las cosas. Entonces, yo creo que más que yo soy paciente del Sótero del Río, por ejemplo, entonces mi colonoscopía que yo necesitaba hacerme, pucha, no hay hora y me toca en 3 meses. Pero es que en el TISNE tienen colonoscopía para pasado mañana. Entonces, yo creo que tenemos que aprender lo que nos pasó con COVID, de trazabilidad, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que gastarnos un rato y un pensamiento en dado esta pandemia crónica que tenemos del cáncer, donde, si ustedes se acuerdan, cuántos han muerto de coronavirus en esta pandemia, son cerca de 35.000, tenemos ya 34.000 o algo así. Bueno, eso es lo que todos los años se mueren de cáncer.
Entonces, en esta pandemia que tenemos acá rato, entonces tú me dices, no hubo un ventilador para una persona que llegó a un hospital, eso es una cuestión que nos duele a todos. Bueno, pero es que hay cientos de personas que no tuvieron su ventilador para tratarse su cáncer. ¿Ah? Claro, Entonces, acá tenemos que visibilizar y aprender todo lo que nos pasó con coronavirus en trazabilidad. O sea, cuando alguien en la atención primaria diga, me tinca que puede tener un cáncer de colon porque hizo deposiciones con sangre, ¡fum!, prende una alerta donde tienes al hiperexperto y qué sé yo, coordinado, ves en qué edificio de atención o en qué hospital tenéis la colono, el escáner, y armaste un plan. Y ese paciente se trata donde, no en el edificio que está, se trata donde se tiene que tratar. Y hay una cosa que nos pasó, donde el ministro toma control de lo público y lo privado, que es un ejemplo increíble, donde da claro. lo mismo. Cuando alguien estaba enfermo, le pusimos una cama, público, privado, después se arreglarán con las plata. Entonces, acá nos tiene que pasar un poco una cosa así. Ahora, yo no creo tanto como modelo ideal esto de la compra de servicio, porque hoy día lo que nos pasa a nosotros en la Católica y a los centros privados nos llegan pacientes que son FONASA, que estaban en la lista de espera, se vence su GES, digamos, y nos lo mandan. Eso es espectacular, porque llegamos a tiempo, pero eso es como para la excepción. Yo creo que hay que fortalecer la red pública y que sea, bueno, sueño, el primer centro público-privado probablemente va a ser Antofagasta. Yo tengo muchas ganas esa cuestión de armar un centro público-privado en Antofagasta que le venda servicio a los centros privados, que son más chicos. Entonces acá hay que empoderar a la red. Los doctores y las enfermeras y los kinesiólogos van a querer estar en los centros públicos de cáncer porque los vamos a tratar súper bien y van a ser felices y plenos. Entonces tenemos que armar un colchón del desde público-privado que esté orquestado. Así que yo sí creo que podemos aprender mucho de la pandemia para eso. Sí, o sea, hay un nivel de conciencia como global que hay que aprovechar respecto a la salud. Hace mucho tiempo que no se hablaba tanto de salud, digamos. Ahora, hoy en día estamos pendientes de cifras y como tú bien dices, bueno, la gente que ha fallecido de coronavirus, lamentablemente fallece todos los años el mismo número, o quizás más, de cáncer. Ahora, ya se nos está acabando un poco el tiempo, pero me gustaría saber, Carolina, usted que ha impulsado esto con tanta fuerza, ¿cómo le gustaría que estuviera el panorama en 5 o 10 años más? ¿Qué le gustaría que hubiese sucedido tras todo esto de esfuerzo? Bueno, esto es como una varita mágica. ¿Sí? Lo que yo esperaría, sueño, es ver esa red de centros oncológicos que tenemos diseñada, construida, ver articulada a la sociedad civil en cada una de las regiones, trabajando en conjunto con las autoridades, con quienes están en el nivel local y con planes regionales y locales de cáncer. Creo que eso es fundamental. O sea, si tú me preguntas, y lo que uno espera es que, ¿cómo decirlo en una palabra? Que la gente que tiene un cáncer tenga un poquito más de esperanza, ¿no? Que eso no signifique que te vas a morir, que no signifique que tu familia va a quedar endeudada o que no vas a poder tener acceso a un tratamiento, ¿no? Y yo a propósito de la pregunta que hacías de las lecciones con el COVID, creo que hoy día no hay excusa para ciertas cosas. Eso, o sea, Claro. ya no es una disputa ideológica. Está, si el ministerio asume su rol y si lo público asume su rol en ordenar las capacidades que tenemos en nuestro país para atender a la gente. El objetivo es salvar vidas. ¿Ah? No, no es si puedes pagar la cuenta, si entregaste el cheque o no. ¿Te fijas? Eso es lo segundo. Ordenamos así las capacidades que tenemos y avanzamos en que efectivamente lo que prime sea el derecho a la salud. Cuando tenemos las capacidades, entonces creo que hay muchos temas administrativos que hoy día son lecciones de que se puede hacer. También han quedado visibilizadas situaciones de abuso que son inaceptables cuando hablamos de salud en términos de costo y hemos avanzado en regulación. Incluso yo te lo digo por temas que jamás pensamos que íbamos a poder sacar adelante en temas legislativos. Oye, esto no es como el mercado de los zapatos cuando hablas del derecho a la salud. ¿Te fijas? Entonces el Estado tiene que cumplir un rol. Los privados son importantes, pero articulados, ¿no? Y yo creo que esto es, ahí hay una lección. Yo espero que el COVID nos enseñe y que no sea como un paréntesis, donde después volvemos atrás y volvemos a cometer los mismos errores en muchas cosas, porque entonces va a venir otra pandemia. Y el cáncer es una pandemia que está presente. ¿No? Es un tsunami porque estas cifras dramáticas que siempre nos repite Bruno, de 3 personas por hora que no están en el conteo de los matinales, ¿no? Que no nos sorprenden, que nos Claro. acostumbramos, ¿no es cierto? Que no nos movilizan,
están y van a ser aún más graves, aún mayores. Bruno, ¿qué te imaginas tú en 10 años más con una varita mágica? Am, yo creo, le tengo mucha fe a esta Comisión Nacional de la Ley de Cáncer y a los cambios que me tocó ver en estos 3 años donde el ministerio me dejó participar, sin merecérmelo como académico, yo soy de afuera, eh, y vi gente buena, gente súper buena. Yo creo que inyectando recursos, cambiando la conciencia que hoy día nos pasa en todo Chile, en todo ámbito de cosas, no toleramos la injusticia, somos más intolerantes a eso. Yo creo que en 10 años más vamos a tener un Chile más lindo, donde cuando uno vea, vamos a tener indicadores, cuánto nos demoramos en atender a alguien, la sospecha va a ser rápidamente resuelta, todos vamos a saber cómo nos fue, y cuando alguien lo dejaron esperando mucho rato, vamos a saltar todos. Y yo creo que vamos a mejorar nuestros indicadores, o sea, no solamente que va a vivir mejor la gente y va a vivir más tiempo, sino que vamos a haber construido una cosa más linda, donde el viaje a nuestros pacientes con cáncer va a ser más fácil y los vamos a sentir parte. Yo creo que vamos a cambiar los corazones de los chilenos y vamos a tener un país más justo en esto. Así que yo creo que de nuevo no es de pura plata, esto es de cambio de mentalidad y yo creo que ya estamos encaminados, vamos por un buen camino. Uh-huh. Fantástico. Oye, Y a mí nadie me pregunta, pero... José, ¿sí? quiero aprovechar de agradecerle al equipo de Chile Sin Cáncer, a Dale. la Pérez y Sofía, Magdalena, que nos ayudan a organizar esto que nos mueve el corazón y que ha tenido harta gente conectada. Así que muchas gracias al equipo de la Fundación Chile Sin Cáncer, igual que otras fundaciones, que somos poquititas, hay que sacar más fundaciones y apoyar a las agrupaciones de pacientes. A los que están escuchando, comprométanse, háganse parte de no solo de nuestra fundación, de lo que queremos como sueño, como sociedad civil, y aleten, ¿no es cierto? Y juntémonos para poder generar un país más bonito. Así que gracias al equipo de la Fundación Chile Sin Cáncer. José. Oye, bueno, gracias a ustedes por haberse dado este tiempo. Sé que están llenos de cosas. Y a mí, como iba diciendo, nadie me preguntó, pero a lo que a mí me gustaría es que tuviéramos efectivamente una atención primaria tan fuerte en esto, que la prevención y los cuidados paliativos pudieran ser realmente completamente universales y efectivos. Y me gustaría a mí que necesitáramos cada vez menos de los oncólogos médicos y de las drogas de alto costo. Yo no tengo problema con dedicarme a la endocrinología, si es necesario, no sé, cualquier cosa, pero me gustaría que fuéramos menos necesarios y que esta enfermedad fuera un poco menos una carga para la gente. Y para eso tenemos que trabajar todos. Así que eso, mira, yo creo que muchas gracias por su presencia. No sé si quieren decir algo más. Carolina, ¿quieres cerrar con algo? Sí, yo también quiero agradecerle a todo el equipo de Chile Sin Cáncer, agradecerle a cada una de las personas que también se han conectado, que han compartido sus dudas, ¿no es cierto? Pero también comentarios súper bonitos y agradecerle a un montón de personas, hombres y mujeres a lo largo de nuestro país que en forma súper anónima oye, entregan tanto, ¿no? Tanto para sacar adelante a una familia que enfrenta un cáncer, para acompañar, para humanizar el trato en salud. Así que solo invitarlos a que sigamos trabajando juntos porque hay tanto por hacer en esto. Excelente. Bueno, muchas gracias entonces por haberse conectado y no se olviden, 60.000 para drogas, 60.000 para paliativos, 60.000 para rehabilitación y así. Que estén muy bien, ¿eh? Cuídense mucho. Gracias. Gracias. Chao. Un gran No, abrazo gracias por venir. virtual. Eso, que les vaya bien.